Bienvenidos todos a este primer workshop de nuestra amada maestra Mariela Reboledo, que está desde Uruguay y que dijo que sí a este cuarto encuentro global para participar con todos nosotros muy amorosamente el sábado y domingo 28 y 29 de septiembre, en donde traemos un tema que vamos a profundizar en ese encuentro que es Enseño lo que quiero recordar. Si todavía no se han inscrito, aprovechen de inscribirse porque eso va a estar bien bueno. Pero ahorita vamos como actividades para ir conociendo a los maestros que van a estar en ese encuentro. Aquí tenemos con mucho amor a la maestra Mariela Reboledo. Yo voy a hablar un poquito acerca de Mariela y después le vamos a dar el micrófono a ella para poderla conocer un poquito más y extender el tema que ella nos va a traer en el segundo workshop, que es descanso en Dios. Entonces, bueno, bienvenida Mariela, un honor, un placer tenerte aquí con toda la gente del Encuentro Global y todos los que vamos a participar. Es para nosotros un placer poder compartir contigo. Mariela es una maestra slash estudiante de un curso de milagros allá en Uruguay. Estudió relaciones internacionales, tiene una diplomacía en la Facultad de Derecho de Uruguay. Cuando casi al finalizar la carrera, un giro súbito de la vida la llevó a ocuparse del salón de belleza integral de su hermano. Su fuerte, la colorimetría y trabajos técnicos mediante el aval de Vela Internacional. Tuvo varios salones de belleza donde se formó en la profesión, a quienes se independizaron abriendo las puertas de sus propios espacios de belleza. Se especializó en Estados Unidos trabajando con un laboratorio médico capilar en prótesis capilares y extensiones de cabello para personas con problemas médicos, restaurando así la imagen durante los procesos de quimioterapia y acompañando los procesos mientras duraban los tratamientos médicos. Debido a una sanación espontánea que salvó la vida de su hermano, de eso vamos a escuchar un poquito. Debido a una sanación espontánea que salvó la vida de su hermano, recuperándose instantáneamente y restableciendo el sistema inmune milagrosamente, es que comenzó a buscar eso desconocido para la mente humana y que comenzó por Barbara Ann Brennan y la información que comparte para adentrarse en la terapia holística, a ver qué había sido ese despertar instantáneo a una nueva realidad. Se formó en barras de Access Internacional la primera vez que llegó a Uruguay la herramienta. Es maestra de Reiki tradicional japonés, Usui, a través del Instituto Gendai Reiki Healing Association de Japón en Uruguay. Es maestra de Reiki tibetano, Reiki Karuna y Reiki Mariel. Estudió el código de la emoción con la primera formadora para América de Dr. Brandley Nelson. Estudió la terapia del árbol transgeneracional con el doctor Salomón Sellán y su sistema de formación continua. Estudió bioneuroemoción con Eric Corbera Institute. Estudió decodificación dental con Fabián Brotos, profesor, director de la Facultad de Odontología de Uruguay. Estudió radioestesia y armonización. Estudió y se formó en la biología total de los seres vivientes y decodificación biológica con profesor Enrique Bourón en Uruguay. Estudió biodecodificación con Daniel Gambarte en Argentina. Estudió en la Escuela Séptima de José Luis Molina, psicoterapia de un curso de milagros. Ya por ahí empezó a entrar el curso de milagros. Estudió la aventura del ser y la numerología del ser con Joseph Soler. Es maestra de meditación con geometría sagrada a través del Mouna. Actualmente estudia el camino de la maestría con Lute, Pilar Jaramillo y Sergio Medina.
Asiste a las satsang de Helen Hamilton de Inglaterra e India. Inició con inspiración el 9 de septiembre del 19 los grupos de formación del entrenamiento mental de un curso de milagros, momentos previos y durante todo el periodo que duró el coronavirus, grupos internacionales con seres distintos cada año que llegaban y se cerraba el grupo. A través de armar un posteo para los grupos, se encontró con el Facebook de Carlos Medina, resonando inmensamente con él por su conexión con su abuela y conectándose posteriormente con la comunidad de Aprendiendo a Hacer. Hoy día acompaña en Perdón No Dual y el sistema de psicoterapia inspirado en un curso de milagros. Se considera una alumna eterna en constante evolución como nosotros. Y bueno, sin más, aquí aprovecho de darle la bienvenida de nuevo a Mariela. Mariela, un honor tenerte aquí y poder conocerte a través del cuarto encuentro global de un curso de milagros también. Gracias, muchas gracias. Gracias por esa exquisita presentación. La verdad que uno está todo el tiempo, es un eterno aprendiz. A mí me fascina todo. Bueno, pero más allá de eso, todas esas cosas que uno va estudiando, en realidad es en la búsqueda de el milagro que primero sucede y después a ver cómo fue, qué es, ¿no? Y uno se va autoconociendo a partir de cada instancia. Quiero agradecer al Encuentro Global, a esta comunidad y a este momento, a este instante que estamos aquí. Me gustaría agradecerte profundamente, Jorge, y me gustaría a todos los que están aquí, por supuesto, y a todos los que lo van a ver luego, que siempre es ahora, abrir este espacio sintonizándonos un poquito y haciendo la entrega de este instante al espíritu, que sea él el que... Así que simplemente con 3 respiraciones para ir un poquito al centro, salimos del mundo de los objetos, del mundo exterior, para ir a lo profundo, al interior. Y respiramos a nuestro ritmo, inhalamos y exhalamos. Y podemos ver, así como es un rayo del sol al sol, como una chispa de luz dorada se expande en nuestro corazón a la vez que inhalamos y exhalamos. Esa luz dorada que está en nuestro corazón físico se expande y se extiende, activando todos los corazones de quienes estamos aquí ahora en el encuentro global. Y así, como el rayo de sol al sol, que son uno, se extiende a todas tus células, iluminándolas todas por completo, esa chispa de luz dorada. Inhalo y exhalo. Y así se expande a tus seres queridos, a tu casa, al lugar donde estás. Esa luz se expande y se expande más y más. Y desde tu corazón físico abarca el corazón universal, iluminando todo por completo. Así como el rayo del sol al sol, están unidos. Inhalo luz, exhalo amor. Y desde aquí recordamos la ley universal del amor, que es la ley del dar y el recibir. En el instante que estoy dando, estoy recibiendo.
sincrónicamente, instantáneamente. Ofrezco paz interior en este instante. Este instante es ahora, es aquí, es eterno. Puedo llevar mis manos al corazón y dar gracias por este instante, agradeciendo al Espíritu Santo de amor incondicional que ya es en mi mente, en tu mente y en la de todos. Pidiendo que sea Él siempre, descansando en Él, quien guíe este espacio. Gracias, gracias, gracias. Podemos ir abriendo los ojos tranquilos a nuestro ritmo con nuestra respiración natural. Bueno, ¿cómo me encuentro con el curso de milagros? Como nos encontramos con todas las cosas en la vida. Cómo nos encontramos con la pareja, cómo nos encontramos con todo. Con ese suceder, eso que acontece según la resonancia del camino de cada uno. Una bendición del cielo. Te voy a contar hablándote en los dos niveles, el nivel de la forma y el nivel, el estado de conciencia que tenía antes del curso y el curso, pero te lo voy a unir. El curso de milagros, cambia de plano mi hermano. Mi hermano era, además de ser hermano, éramos socios, una empresa familiar. Este, Atendíamos mucha gente, rebosante los lugares siempre de gente, novias, madrinas, de todo. Muchas experiencias de vida, mucho escuchar, mucho aprender, mucho conocerse a través de quien se sentaba en tu asiento, ¿no? Entonces, tengo que ir un poco al pasado para contarte, aunque el pasado no existe, pero tengo que volver un poco al pasado para contarte esta historia. Entonces, cuando uno dice realmente tiene que haber otra manera, se ve que inconscientemente, ya lo había dicho, tiene que haber otra manera. Había cambiado de plano mi hermano, mi madre se descompensaba bastante, era el único varón de la casa, era su, entonces, bueno, y joven, ¿no? 45 años, así que entonces mi hermana estaba con unos ataques de pánico, yo andaba atendiendo allá y acá. Y mi marido, mi ex marido, el padre de mi hija, me dice, mira, realmente cambiaste mucho desde que te conocí y me voy a separar de vos, pero no te preocupes porque yo ya tengo todo armado, así que no tenés que hacer nada. Yo sinceramente te digo, has cambiado muchísimo, tu energía cambió, sos otra persona, no te conozco, así que además estoy con problemas económicos, qué sé yo. Ah, no pasa nada. Ah, no pasa nada, le digo yo. Mi maestro, ¿eh? Mi maestro, el padre de mi hija, mi maestro. Le estoy infinitamente agradecida. No pasa nada, vendí mi auto a la semana, tenía un negocio rebosante de gente, lleno de gente, claro. Y ya había conseguido empleadas, tenía todo armado porque ya tenía los contactos, venía la gente que quería trabajar conmigo. Y me dice, claro, estaba menos, porque estaba en el hacer, estaba en el hacer, entonces quería estar como Cristo, quería estar en el estado de ubicuidad, en todos lados aparecer. Entonces quería atender a mi madre, que la internaban 2 por 3, mi hija que tenía sus cosas, sus tareas, sus llevarla, traerla, el divorcio, el casi divorcio, que sí que no. Bueno, resultado que en un momento con todo el trabajo que tenía en el negocio, atendiendo a la gente, todavía la gente no se quería atender con las otras personas, quería atenderse conmigo. Vendí la llave del negocio ese y el padre de mi hija se va para afuera y me dice, mira, voy a dejar la casa trancada, busquemos cómo hacer. Bueno, lo primero que se me ocurre es agarrar la perra y llevarla a la veterinaria. Le digo a la veterinaria, mira,
no sé qué hacer, estoy divorciando, no entiendo nada de la vida, tengo todo este mundo de cosas. ¿Conoces a Enrique Corbera? Le digo, Enrique Corbera, no, ni idea, no sé quién es. Mira, hay un libro, me dice, él tiene un libro. Sí, no, pero yo no sé quién es, no, no sé. Yo tengo esto, yo estaba en toda mi película. ¿M? Y me dice, sí, conozco una señora que puede cuidar perros en el kilómetro no sé cuánto. Y yo estaba como loca en ese momento, cuando uno ya no da para más. Entonces, por supuesto que me mandó el link y miré un poco y vi lo único que veía, no entendía lo que hablaba el hombre, Enrique Corbera. Hablaba, pero lo veía con un libro azul, que él hablaba. Y hablaba con el libro azul y me llamaba la atención el libro, pero no le entendía lo que decía. Mi cabeza, por supuesto, estaba en el personaje completamente, queriendo ser la salvadora del mundo, la, la heroína de la película. Pero viviéndolo todo, pasándolo por, viviéndolo, ¿no? Por la experiencia. Entonces me invitan a una fiesta de la embajada americana y me encuentro con un matrimonio que enseguida se ponen a charlar conmigo, no sé qué. Me dice, mañana te invitamos a tomar el té a casa. Me voy a tomar el té a la casa. Y me dice ella cuando me voy, mira, vos sabés lo que tenés que hacer. Vos tenés que hacer un curso de milagros. ¿Un curso de qué? Un curso de milagros. Mira, te lo voy a anotar. Me lo anota en un papelito y me lo guardo en el vaquero, en el bolsillo. Yo a todo esto andaba, seguía atendiendo a la gente, pero en el auto, como loca para arriba y para abajo. Agotada, cansada, no entendía nada de la vida, ya no daba más. Entonces me mudo de casa y como pasan meses y voy a buscar una cosa en una bolsa y encuentro ese papelito, un curso de milagros. Yo dije, pero ¿qué? ¿Esto, curso de milagros? ¿Qué será? Yo no tengo tiempo de leer, decía mi personaje. No hay tiempo de leer. Listo. Volvió a sonar el curso de milagros. Atendía gente, qué sé yo, cansada y agotada, me acuesto una siesta, un rato. Llego a casa agotada y bueno, este rato es para mí, me acuesto un rato. Me despierto y digo, ay, ¿qué hora es? No fui a atender a tal. Y cuando abro el teléfono dice un curso de milagros, un curso de milagros en tal dirección, maestro presente. Voy, acá en Positos es a unas bastantes cuadras de donde yo vivía, ¿viste? Cuando dice acá, pero ya es en media hora. No, ya es me empezó mi cabeza, en la mente, no vas a llegar, no llegás, porque de acá justo es la hora, decía, justo, todas las justificaciones. Fíjate que justo es la hora en que sale toda la gente de trabajar, no vas a llegar ni vayas. Entonces me sentaba y me sentía como una voluntad más grande que como que me agarraba de acá y me decía, tenés que ir. Y la otra estaba en contra, ¿no? Te lo estoy contando como desde la conciencia de ese momento sin saber lo que era el curso Milagro. Yo no sabía ni a lo que iba ni a dónde iba. Me voy, voy manejando, digo, voy a poner porque como mi personaje es despistado, voy a poner el satélite, que me lleve el satélite directo porque si no vas a llegar más tarde porque vas a ir por el camino más. Toda la estrategia del ego. Entonces, en un momento dice, cuidado, bache en el camino. ¡Ah! Lleno de auto, bache en el camino. Yo estaba viendo mi ego al mismo momento que algo más fuerte me decía, seguí. Bueno, sigo manejando, apagué la Siri, apagué el satélite, me bajo como a una cuadra antes porque veo que hay un atolladero no llegaba. Camino, camino, camino hasta el lugar y el portero me abre la puerta y me dice, arriba, el último piso, subí la escalera caracol. Al final encontré a alguien que me estaba esperando. Llego arriba al último piso y en el ascensor me iba diciendo, no sabes ni dónde te estás metiendo, vos no sabés ni lo que es esto, ¿qué es el curso de milagro? No sabés ni lo que venís. Bueno, llego arriba y hay una chica en la puerta, subo hasta el último piso a la azotea, la escalera caracol, y hay una chica en la puerta y me dice los zapatos. Yo me saco los zapatos. Menos mal que me saqué los zapatos y se cable a tierra, porque entro y el maestro no había empezado, se estaba con el micrófono para sentarse. Entonces, cuando vengo entrando, eh, miro así, que es el maestro, y una, lo reconocí enseguida, ¿no? Una cosa como que un salto cuántico, no sé cómo decirte, porque son experiencias que no las podés, muy subjetivas, ¿no? Entonces, para ponerlas en palabras, no la... Entonces,
siento saber, y justo había un lugar, me dice el maestro, me hace con la cabeza y me dice, acá, en el medio había un lugar. Llegué, llegué al lugar. Este maestro termina de dar la charla con el libro azul, que yo tampoco entendía mucho qué era lo que él hablaba, pero estaba ahí y estaba como familiar, o sea, era como un déjà vu, era como algo como que yo ya hubiera estado ahí. Entonces, termina, y ese maestro da una sesión, y resultó que también esa misma fuerza de voluntad como que me paró, como que yo, ya esto, yo acá, esto ya lo viví, ya lo conozco, no sé. Sesión de luz, maravilloso, eh, o sea, era un fluir, era como estar, son unas experiencias que no la podés explicar, ¿no? Entonces había una conexión con todas las mentes y había una ¿cómo se llama? Es una sesión en la luz. ¿Eh? Es una cosa que uno no lo puede poner con palabras para que se entienda porque es subjetivo, lo tiene que vivir y lo tiene que pasar por uno, ¿no? Pero yo lo conocía todo, no lo conocía, o sea, en el mismo instante estaba conectando, no sé cómo explicarlo, o sea, cuánticamente, es como que me hubiera ido del tiempo, vamos a decir, no sé cómo explicarlo. Entonces, cuando salgo de ahí, que es como que me voy a poner los zapatos y le digo, discúlpame, ¿me podés decir dónde se encuentra este maestro? ¿Quién es este maestro? Me dice, ¿vos cómo qué haces acá? Yo vine porque decía un curso de milagros. Me dice, pero vos no sos del grupo de... No, yo no soy de ningún grupo. Vengo porque me dijeron mucho de un curso de milagros y vengo a ver qué es el curso de milagros. Ah, vos. Me dice, pero ¿quién sos? Yo, bueno, no soy nadie. ¿No lo conoces al maestro? No, no lo conozco al maestro. El maestro se llama De Babán. Es un maestro que vive en Wisconsin, en la Fundación para la Paz Interior. Ah, ¿y cómo lo encuentro acá? Decía yo. ¿Dónde lo encuentro? Acá no lo encontrás más, me dice, porque vino esta vez acá por 3 días y no lo ves más. Así que si querés mañana andate al lugar y a tal hora y y vas a estar con él. O sea, yo lo reconocí, pero no lo conocía físicamente a Devabán. O sea, lo vi y era como, incluso le llamaba a mi hermana y le decía, le contaba la experiencia, ¿no? Pero claro, la otra persona no te entiende mucho a veces. Este, y bueno, y fui los 3 encuentros con Devabán. A partir de ahí, como que bajar de ese salto cuántico que se produjo en ese momento, volver al mundo era como la gente me decía, ¿qué fumaste? Porque estás enamorada de la vida. Algunas clientas me decían, la hija le decía, déjala, se debe haber fumado algo. Claro, porque no entendían, era como una apertura del corazón, era un amor por todo, por la flor, todo era, tenía vida, todo era maravilloso. Pero bueno, después volví al mundo y todavía no había agarrado el curso de milagros, o sea, no lo tenía, pero lo conocí por el maestro, por Devabán. Después de ahí ya empezaron a venir Enrique Corbera a hablar de un curso de milagros a Uruguay, empezó a venir Marta Salvat, empezó a venir Sergi Torres, empezó a venir este, no me sale, hace poco me enteré que es el marido de Reyes Ollero, no me sale ahora el nombre. Entonces empecé a ir a Jorge todos esos. Lomar. Jorge Lomar, divino, claro, me quedé en blanco con él. Porque justo hace poco, hablando con Reyes, le dije, ay, vino a presentar acá un libro que hablaba del corazón. Me dice, claro. Y ahí entendí que era la pareja de Reyes. Bueno, y entonces ahí empecé con el curso a absorberlo. Pero así fue. Y lo tenía y lo paseaba, pues, no lo agarraba, lo llevaba, lo llevaba, lo traía a todos lados, pero no me dedicaba a abrirlo. Y bueno, entonces hasta que en un momento dado empecé más a profundizar en el curso
pero todo esto surge, todo este movimiento y toda esta conexión con con el curso, porque mi hermano, cuando yo tenía 21 o 22 años, tuvo un accidente muy grande que estaba entre la vida y la muerte. Nos decían los médicos, ¿no? Yo después tuve experiencia cercana a la muerte, o sea que puedo asegurarte que la muerte no existe, pero en ese momento era la conciencia que había de ese momento. Y los médicos, la información que era lo máximo eran los médicos y decían esto, ¿no? Este, entonces nos turnábamos para cuidarlo entre mi familia y en una madrugada que él tenía mucha fiebre durante bastante, casi una semana, este, se me ocurre decir, mira, mientras no vienen los médicos, vamos a probar de nosotros nos vamos a dar la mano y vamos a imaginar en nuestra mente que esto ya pasó. Primero vamos a hacer una oración, a entregarle al Padre toda esto que está sucediendo acá y vamos a imaginar que esto ya pasó, que ya fue, que vos ya estás bien, ya está. Entonces nos conectamos y hago la oración y me invade una paz y un silencio tan impresionante que yo no sé ni cuánto tiempo fue, ni cuánto nada, pero eso, mi hermano se asusta y me dice, Mariela, me llama fuerte, me llama, Mariela, Mariela. Había roto el yeso, la materia había roto el yeso y salía como una catarata así disparada. Mi hermano ya estaba con los colores, ya estaba impresionantemente bien como era siempre él y se le había pasado todo. Y tocan timbre los médicos. Y entonces le digo, pero me asusté horrible porque digo, ¿qué le voy a decir a los médicos? ¿Para qué los llamamos? ¿Y qué le voy a decir que hice yo? Porque yo imaginándome desde mi personaje que yo había hecho algo, ¿no? Y esa conexión en la fe y el amor. Para empezar, nosotros en la casa donde yo nací, lo primero que entrabas cuando entrabas a la casa estaba María, porque mi madre se la había ganado en un sorteo esa casa, y lo segundo que entrabas estaba el corazón de Jesús, en toda la casa. O sea, todos los que iban a mi casa sabía que estaba el corazón de Jesús y María en la puerta, porque ella dijo, las casas donde yo esté, María va a estar por delante, siempre. Entonces, mi hermano, teníamos una conexión con eso, con esa fe, con esa certeza de que en esa unión iba a suceder algo. Y bueno, después de eso, de esa sanación tan espontánea que los médicos decían, debe haber hecho efecto, justo ahora a las 3 de la mañana, debe haber hecho efecto el antibiótico que le venimos dando hace como un mes. Pero no había sido el antibiótico, había sido realmente otra cosa, ¿no? Más grande. Y ese silencio y esa paz, esa paz que tenía en ese momento, después se me volvió a dar, que fue como un descanso, ¿no? Es ese descanso en Dios. Se me volvió a dar dentro de los juzgados porque esta situación con la separación con el padre de mi hija, que ya sabemos que toda separación es un efecto de la falsa creencia en la separación original de nuestro padre. ¿Eh? Entonces, eso pega cuando uno no conoces el curso, eso te trastoca, porque vos todavía, cuando no conoces el curso, no sabes que vos estás proyectando en la pareja tu ego, tanto si lo ves divino como si lo ves, todo lo que veas conflictivo, todo lo que ves que le falta a tu pareja es lo que vos estás diseñado para aportar. Pero cuando vos no tenés ese estado de conciencia, se te hace un mundo, se te hace un mundo. Y tener esos espacios de descansar en Dios es maravilloso. La próxima vez que tuve ese descanso tan profundo después de lo de mi hermano fue adentro de un juzgado, porque con esta separación fue todo muy judicializado, muy por la vía jurídica, la comunicación. Pero como todo es perfecto, durante varios años yo era citada tanto de mujeres como de hombres. Entonces podía allá adentro estar viendo cómo habían hileras de la víctima, vamos a poner, ¿no? Porque después uno va pudiendo
cuando hila la película toda hacia atrás, ¿no? Como abre el libro de atrás para adelante puede ver, pero en el momento no sabes que está la víctima y que está la abogada. Entonces eran hileras de mujeres hablándole a su abogada y su abogada diciéndole cómo tenían que actuar ante el juez de paz. Y toda esta situación, yo estaba sentada en un costadito y me dice mi abogada, mira, lo que le pasa a esta chica es ta, 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 y me empieza a contar toda la historia de la chica. Ella corrió peligro de vida porque el marido, no sé cuánto, y viene una chica que es alemana con un chico uruguayo que están enseñándole a estas mujeres a desempeñarse de otra manera, le enseñaba a hacer pulseras. Entonces la chica se venía como podía, se vino, o sea, fueron como a dedo, como dicen acá, venís bajando así hasta acá, pero para esta función venía ella. Entonces les enseñaba a hacer cadenitas para que ellas las vendieran en la feria. Pero me estaba contando todo esto y toda esta historia de la abogada y todo esto, y me estaba hablando tanta cosa de toda la vida de que le había pasado a esta chica, que cuando la chica levanta los ojos, le veo el ángel en la mirada a la chica. Fue como que me desperté, fue como que una voluntad me paró de todo ese melodrama, de toda esa cantidad de cosas, y me paró y fui y me senté a meditar. Pero cuando me voy sentando a meditar, en el medio, que están todas las filas de mujeres con abogadas prontas para que vengan a llamarlas para entrar, veo que me voy sentando y entro en esa paz, en ese descanso en Dios. Vacío total, todo ese murmullo, toda esa energía que había, todo eso, paró. Hasta que alguien grita, Mariela Reboledo, no sé qué es. Y vuelvo y no hay nadie. Todas las filas vacías. Pero digo, ¿dónde volví? ¿Dónde estoy? Estaba la chica alemana, la que les enseñaba a hacer pulseras. Ah, estoy acá de nuevo. Lo que pude apreciar. Entonces me llaman, entonces voy hasta la puerta como pude, tratando de ubicarme, qué había pasado. Me dice, no, no, ya está, este juzgado de paz, el juez de paz dijo que tu caso está cerrado. O sea, ustedes acá, ni tu marido puede venir a reclamarte nada más acá, a vos, ni vos a él. Esto acá se terminó. Si quieren, tienen que ir a no sé dónde, pero como se acabó el juguete de esto, porque hay historias de personas, lo que pude apreciar después fue que fue una sanación a través de la conciencia crística del inconsciente colectivo de, de ese sector de violencia doméstica. Se cerró esos casos, no sé dónde fueron todas esas personas, pero recordamos que los milagros son un cambio de percepción, son cambios súbitos al servicio del amor. Así que no tienen explicación, simplemente cuento mi experiencia, que es subjetiva, de lo que sucedió. A partir de ahí me terminó todo y entonces empecé con el curso de milagros a tope. Un día me aparece la fecha 9/9 del 2019. No sé. 9/9 del 2019, como con una luz dorada, así. 9/9 del 2019. ¿Qué querrá decir esto? No sé qué es esto. Avísame, Jorge, porque yo no me doy cuenta. Mandame una señal. ¿Está Tranquila que vas bien? bien. Ah, bueno. Entonces, justo digo, 9/9 del 2019, no sé, no sé qué será. Yo como que le hago un caso a la intuición, pero a veces digo, bueno, me viene la parte, te estás divagando, no sé, 9/9 del 2019. Eh, aparecen, viste que te mandan propagandas por el teléfono, entonces justo me había mudado a un lugar que se llama el Portal de las Américas, que es una central donde se hacen negocios, está la luz, está agencias de viaje, y todo. Y una amiga de la adolescencia tenía esa agencia de viaje y 2x3 me mandaba promociones. Y me dice, mira, tenés gratis un pasaje a Buenos Aires, no sé cuánto. ¿Sí? Enrique Corbera en Buenos Aires, La abundancia de ser.
Entonces digo, "No, está como que coincide, podría ir, pero no, no sé si ir, porque justo ahora tengo que pagar esto y lo otro, pesaba la parte de la mente pensante, calculado. No, no, no. Me llaman de frente, dije, voy a averiguar por las dudas. Entonces, bueno, averiguo todo, no sé qué, me cruzo para casa, ¿no? Y me llama y me dice, Vos sabés que surgió una cosa, vas a viajar, si quisieras viajar, justo quedó un asiento en primera. Y tenés todo, porque tenés en primera, vas con todo el confort, o sea, tenías que ir. O sea, ya no era, no sé qué había pasado, que se había cambiado una cosa de no sé qué, iba en primera bueno, tenía todo, o sea, dije que sí, voy. Entonces llego al evento de Enrique Corbera, está David, la esposa. Después me sonaba Enrique Corbera, mi hermano se llama Enrique, Ángel Enrique. Enrique Corbera siempre habla de que el nombre Enrique es enriquecer, como él lo traduce. Entonces, por el ser, ¿no? Por el ser. Entonces se llamaba la abundancia de ser. Bueno, estoy ahí, no sé qué, me siento al lado de una chica que ahí justo había un lugar, qué sé yo, y me dice, che, ¿no sabes quién da un curso de milagros? Porque yo con esto de Enrique Corbera tengo unas ganas como de entrar en un grupo de un curso de milagros. Ah, sí. Había armado un grupo, porque cuando me llegó el 9 del 9 del 2019 dije, no tengo gente, ¿cómo voy a armar un grupo de curso Porque llegó 9 del 9 del 2019 y llegó dar el curso. Entonces yo le decía, no, pero vos sabés que yo todo no me lo sé. Sentí como una gran carcajada universal. Sentí como una gran carcajada universal. Y dije, no sé, voy a armar el grupo. 9 del 9 del 2019, armé el grupo. ¿No sabes quién arma, quién está? Y ahí esa chica, y empezaron a llegar de todos lados del mundo, y la característica era que ese grupo se armaba y se cerraba. Y ese foco, esa persona iba a ser, como entendiera o no entendiera o lo que fuera, iba a ser por impregnación que se iba, y que esa impregnación iba a ser suficiente y esa persona, para ese entendimiento de esa persona, y esa persona en el país que estuviera iba a ser como un faro, solo por practicar las ideas, porque las ideas del curso de milagros ya de por sí son el milagro implícito, ¿no? Ya lo sabemos que es la idea en sí, descanso en Dios, ya tiene el milagro dentro de sí, porque dar y recibir es uno de los mismos, o sea, en el mismo instante, entonces tú estás ingresando a tu mente esa conexión y ya lo estás sintiendo, ya tu frecuencia vibratoria se eleva. Me recordé ahora el agradecimiento a Ho'oponopono también, que lo utilicé mucho, de los Kahuna, de la isla de donde eran las mujeres de Lemuria. ¿Cómo es esta isla? Que todo es alegre. Ay, no me sale ahora. Bueno, el Ho'oponopono son 4 palabras que tú, por ejemplo, yo en mi caso, mientras atendía gente, las aplicaba, porque cuando vos estás sintiendo que la persona está en negatividad o que está diciendo mucho, ya sabes que tenés que elevar en voz, entonces aplicaba en sincronía, en resonancia con la persona, y se iba transmutando todas las memorias que hacían conexión con la gente, ¿no? Eh, pero fue maravilloso lo de Corbera. Entonces se formaron los grupos y eso iba a ser durante apareciera el coronavirus. O sea, fue un poco previo al coronavirus. El coronavirus también, hablamos de que el corona es el chakra que nos conecta con la energía universal, con el creador, con Dios, digo simbólicamente, ¿no? Porque nosotros somos luz, somos seres de luz, somos energía, luz, información. Vibramos, resonamos, nos encontramos, nos sincronizamos. Pero este chakra era importante. Entonces, ese chakra estaba afectado por el miedo, por la ilusión de miedo. Entonces, esos grupos estuvieron como sosteniendo con la frecuencia elevada del curso a cada uno que llegaba. En esos grupos yo armaba unos posteos. Quiero decir que durante ese periodo, del 9 del 9 de 2019 hasta donde duraron los grupos, tenía una energía sobresalida, o sea, prácticamente no dormía. Mi hermana me mandaba mensajes de España,
De repente a la hora que fuera me ponía, jaja, te lo mando porque sé que estás despierta. Y yo le respondía enseguida. Tenía una energía que era como que radiante, hay, como, no sé cómo ponerlo acá. Estaba como enamorada de la vida, de esa que estaba sucediendo, y todo me salía fácil. No sabía ni armar el video de YouTube, no sabía nada, pero todo lo sabía al momento que lo tenía que hacer. O sea, como que estaba inspirada en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando estoy buscando para armar un posteo, busco en el buscador una palabra, que no me acuerdo cuál palabra era, para armar un posteo del curso de milagros para poner en el grupo. Y buscando, encuentro a Carlos Medina, pero yo no sé, vi como el nombre y dije, Medina, mi abuela. Yo también había estado con lo del árbol, con Salomón Selami, entonces todo el tema del árbol y las vinculaciones. Bueno, Medina. Entonces lo escucho que él empieza a decir, hay un mundo dentro de ti. Y el resonar de las palabras era como un déjà vu también, como me puse a llorar cuando lo escuché. Entonces, wow, ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Dónde? Pero ese Facebook, miro la fecha y era del año no sé qué. Dije, estoy fuera de tiempo, ¿qué es esto? No, ya fue. Esta persona no tiene más este Facebook, no sé. Seguí armando el posteo y vi que decía la aventura del ser. Pero yo con mi manera, con mi despiste, seguí con lo otro. Y pasaron años, no sé qué, y busco en Instagram, veo que aparece algo de la aventura del ser, workshop de lo que hacen en Solonia, como es que es que yo no conocía ni lo que era Solonia ni nada, pero conocí a Jorge. A partir de ese momento le mandé por privado de Instagram, le digo, hola, mira, yo ese señor que vi en ese lugar, que no sabía que era el tío de él, no sabía nada, lo único que resoné era con, eso lo conocía, no sé, ese señor, y le expliqué todo. Mira, mi abuela era Medina. Yo ese señor, después que lo conocí, me dijo, mira, estoy haciendo una aplicación, se llama Mighty, si querés te la comparto. Y ahí entré a conocerlos. Y me encantó, es como estar en familia, es como todo. Bueno, y hace poco también me dice Jorge, bueno, sí, porque soy Medina Pérez. Y digo, bueno, bueno, entonces somos uno. Estamos todos unidos por todas las ramas acá en la tierra y en todos lados. Así que es muy interesante las sincronías. Yo estoy tan como, la palabra es más que en gratitud, es las sincronías, ¿viste? Es como, es más allá de las palabras, como el libro que vamos a estar subiendo ahora. Este, bueno, y también eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo el curso cuando lo compartía, que tuve que armar el canal de YouTube porque no sabía, porque en principio lo compartía todo con audios en WhatsApp, armaba grupos de WhatsApp y compartía audios, pero no, entonces empecé a ver cómo se hacía en YouTube y empecé a armar los grupos, el YouTube, el canal y empezaba a leer el texto. Y alguna persona me puso, no sabes leer, porque claro, a mí me dijo Jesús, yo recibí cuando lo iba leyendo, o sea, no era como que yo lo estaba leyendo, yo lo iba leyendo y había un espacio grande. En esa cadencia era donde se podía explicar todo, que no desde acá, de la mente racional. No sé cómo explicarlo, o sea, en ese suspiro, en ese espacio de aire, en esa respiración, entraba algo más grande que la persona. Por eso algunos me decían, no entiendo nada de lo que decís del curso de milagros cuando lees el libro. Le digo, no importa, vos ponelo,
escúchalo, aunque te acuestes a dormir, escúchalo, porque la mente, porque nunca estás durmiendo, siempre estás recibiendo, o sea que escúchalo igual. Y bueno, pero eso fue un caso o dos que mi parte del ego dijo, porque me mandó a aprender a leer la persona. Tenés que ir a aprender a leer. ¿Alguien sabe de otro que lea? Ah, porque paralelo con el curso de milagros era, vos vas a leer. Cuando yo dije, no, pero vos sabés que yo no, del todo no lo sé, que sentí la carcajada universal, me dijo, vas a leer el curso de milagros y la nueva tierra. Y lo vas a compartir los dos al mismo tiempo. Entonces yo decía, ¿cómo hago con la nueva tierra con mensajes de audio de WhatsApp? Entonces, una de las chicas que cuando fui al taller de Enrique Corbera en Argentina, me dijo, no, Marie, o sea, tenés que buscar otro modo porque queda corto, ¿no? No podés por... Entonces me dijo, fíjate de armar un canal ahí. Entonces empecé a compartir la nueva tierra y de Eckhart Tolle, que iba a dar la explicación un poco más bajada a tierra de lo que era el curso de milagros. Entonces iban a compartir los dos durante el tiempo de la pandemia del coronavirus, de la falsa creencia en la separación de Dios, que todo es como un réplique de una ilusión, ¿no? Pero que todo eso aporta para justamente uno comprobar que nunca jamás estuvimos separados de Dios ni jamás vamos a estar. Porque nosotros ya somos eso. Así que entonces, descansar en Dios para mí es esos ratos donde en la vida me, me esté apabullando o no, sabemos que nada externo del mundo es neutro y que todo es una proyección de nuestra mente, inconsciente. Literalmente lo que vemos fuera es nuestro subconsciente proyectado. Así que entonces cuando me veo en eso, descansar en Dios es un reset, es simplemente decir descanso en Dios y conectarme con eso cada 5 minutos del día, es como hacer todo el libro de ejercicio juntos, porque es lo único que hay, descansar en Dios, la dependencia total de esa inteligencia superior que ya es en conexión con todos nosotros y descansar en Él hace que se disuelva toda la estructura de pensamiento egoico que es la que nos mantiene en conflicto. El ego es conflicto, es separación y es una ilusión mental sostenida pero bueno, a veces, ¿cómo se llama? El automatismo nos hace enredarnos un poco ahí, pero todo es útil al servicio de algo mayor. Fundamental siempre darse cuenta de los pensamientos de ataque. El pensamiento de ataque es pensamiento de autoataque. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy en eso, descansar en Dios es lo que lo disuelve. Entonces, la lección 109 del curso de Milagros, que la puedes leer, o simplemente descansar en Dios. Te viene el pensamiento de ataque, que ya sabes que es autoataque porque dar y recibir es el mismo instante. Si yo mantengo en mi mente cualquier cosa, es fácil decirlo. Otra cosa es aplicarlo, porque hasta que no lo aplicas, no reverbera en tus células, no reverbera en tu ser, en tu cuerpo de luz, no. Entonces, ahí cuánticamente, ahí. Entonces estar estar atentos, ¿no? Estar atentos, porque para no atraer más, para no proyectar y atraer más de lo mismo, porque nosotros tenemos el inconsciente individual, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo, también como el consciente personal, el consciente familiar y el consciente colectivo. Pero para ir deshaciendo toda esa negatividad es fundamental descansar en Dios. Descansar en Dios simplemente es aquietar la mente y permitir que la luz entre, o sea, dar permiso a eso. Y ella obra por sí sola, ya sea la idea que nos trae Jesús en el curso, que cada idea es un milagro en sí mismo. O sea, que tú, con que te aprendas cada idea, si ya estudiaste el libro, te va a venir en el momento cuántico perfecto a la mente, eh,
la enseñanza, porque Cristo ya está, el Espíritu Santo ya está en tu mente. La mente no es el cerebro, la mente es todo, todo. Así que bueno, a cada persona que tú te encontrás con cada ser, este, es una bendición, es una perfecta oportunidad de perdón de cualquier ilusión. Así que bueno, descanso en Dios es eso, es lo que vamos a estar profundizando en el próximo workshop. Y bueno, y siempre, 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 la total dependencia. Dios es una palabra que tiene un poco de carga, o sea, podemos llamarlo la inteligencia superior, la inteligencia divina, que ya es en nosotros, eh, como quieras, la inteligencia universal, el universo, pero esa conexión que ya está en nuestro corazón, que ya es como un chip, podemos decirle, que ya tiene toda la información, todos los milagros que va a hacer acá, con quién se va a encontrar, todo. Eh, sintonizar, sintonizar con eso y descansar en Dios. Bien, no sé, Jorge, cómo estoy con el tiempo. Muy Perfecto. bien. Mariela, háblanos un poquito de cómo te consiguen las personas que estamos aquí y cómo te consiguen las personas que van a ver la grabación de tu primer workshop y después, por supuesto, invitarlo para el segundo. Yo voy a aprovechar de compartir las diferentes redes de Mariela mientras ellas nos conversan un poquito acerca de eso. Ah, sí, perfecto. Bueno, sí, por lo general siempre, antes cuando tenía mi trabajo especial, vamos a llamarle, que nunca fue especial, porque yo todo eso que hice lo hice después. En realidad, el perfeccionamiento en colorimetría y todas esas cosas las hice después. En realidad, yo todo eso me puse en manos del universo ante una situación de urgencia, vamos a decir, y fue todo inspirado, cada persona que atendí fue inspirada, yo no era que había ido a aprender nada de eso. Así que, bueno, de la misma manera me llegan las personas, así como me llegaban que la persona creía que yo le estaba atendiendo por fuera, digamos. Sí, claro, le estaba atendiendo la imagen, pero a lo mejor no se daba cuenta que me estaba atendiendo yo por dentro y a ella también. Y llegan de boca a boca siempre, llegan así, pero bueno, mayormente también estoy por Zoom y nos conectamos a través de mi celular, que también está conectado a la página, a al otro Facebook, que es, bueno, está conectado ahí, 093-859-333, más 598 Uruguay. Y bueno, y ahí es donde hacemos mismo por WhatsApp o por videollamada o por Zoom. Más que nada las terapias del curso de milagros que tienen que ver con la no dualidad, con el perdón no dual. Y bueno, y con una comprensión de algo más grande que surge en ese encuentro, que no lo puedo definir con palabras, cómo se llama esa especie como de terapéutico, son encuentros del corazón, vamos a decir. Así que bueno, estoy ahí las redes son María Revuelo Extensión, un curso de milagros. El nombre en principio había surgido porque mucho tiempo atendí personas que se hacían quimioterapia y les ponía extensiones de cabello. Después supe que el poder que tenían los indios en el pelo, y todo lo que tiene que ver con el pelo, que son las extensiones de las conexiones neuronales. Así que cada vez que lavaba una cabeza, ponía una extensión y la persona en esa conexión podía ver todo lo que hablaba o y todo el cambio de percepción que se daba a la vez. Es maravilloso la sabiduría que hay en todo, en todo. La apreciación de cada ser, la gratitud a la vida. La verdad es impresionante. Agradecida.
al ser. Ujú. A Jesús, Maestro. Bueno, Amén. gracias a todos los seres de luz, Maestros ascendidos. Ujú. Gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Mariela, por darnos a conocer un poquito de tu historia, aunque parezca no relevante. Nosotros utilizamos todo, ya una vez que estudiamos el curso, utilizamos todos los recursos para el reconocimiento de nuestra verdadera identidad y el poder haber sentido los milagros que tú has podido participar para poder sentir cómo descansas en Dios. Eso nos ayuda a nosotros también a reconocer nuestros propios milagros y a reconocer cómo nosotros también descansamos en Dios. Y nosotros somos los que estamos agradecidos por la oportunidad de haber podido compartir contigo en este primer workshop y estamos esperando ya con muchas ganas el segundo workshop para profundizar de tu experiencia y ver nuestra relación, qué tenemos nosotros que aprender para redescubrir esa verdadera identidad que está aflorando en cada uno de nosotros, pero que de alguna forma nosotros a veces la tapamos. Exacto. ¿No? Me encanta esto que dijiste porque me recordaste que el espíritu te trajo otro sí a vos, que te voy a A decir cuál todo diga es. que sí. A todos digan que sí. El espíritu te trajo que me recordé el otro día, hablando contigo, que te dije, hay que hacer un programa ahora que está el encuentro global y que mayormente están todos los estudiantes, maestros, con los milagros que han visto en su vida, con los milagros con los cambios de percepción. Es como armar otro libro azul, pero de los milagros. Pero hacer un programa donde todas puedan expresar, como vos decís, ¿no? Porque el Espíritu Santo utiliza, le podemos llamar Espíritu Santo, le podés llamar mi yo superior, lo que quieras, utiliza todo eso que uno ha vivido para enseñar del amor, para poder ver con los ojos del amor realmente. Por eso bendigo y honro al padre de mi hija, mi maestro, este, que él, no sé si sabe, todos somos una solamente y estamos todos conectados. Y más allá de todos, siempre uno está para el otro, para reflejar al otro, eh, si no, uno no podría tampoco expresarse, pero somos uno. Sin más palabras, te quiero agradecer enormemente y bueno, hasta la próxima. Nos vemos en la próxima y gracias a todos de todo corazón. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias a todos los que han compartido con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que van a ver la grabación de este primer workshop de Mariela. La invitación, por supuesto, es para que ya anoten en su agenda que el día 9 de agosto, ¿verdad? A las 14:30 horas, hora de Uruguay y hora de Brasil, que es la misma hora. Anoten ahí en su agenda que vamos a compartir con Mariela su hermoso tema con sus experiencias sobre descanso en Dios. Y Ujú. por supuesto, la invitación también es para que muy cordialmente se den una pasadita por la página web del Encuentro Global, que es www.encuentroglobalucdm.org. Ahí entran en la sección de los workshops, observan el calendario de actividades. Estamos haciendo estas actividades previas para conocer a los maestros que han dicho que sí a participar en el encuentro, para conocerlos, para saber quiénes son, para saber cómo el curso ha llegado a su vida, cómo lo enseñan, cómo lo viven. Y ahí pueden planificarse los días martes y viernes. Estamos haciendo estas actividades previas para que conozcamos a todos los que vamos a participar y más abajito van a poder ver todos los videos, por si acaso no han visto alguno o no conocen alguno, y lo pueden ver allí. Ahí va a estar el video también de Mariela y van a estar todos los videos de todos los workshops que van a venir a continuación.
Y si no nos siguen en el canal de YouTube, empiecen a seguir también el canal de YouTube, porque van a venir cosas buenas que ya hay días que nos está dejando Mariela, que nos está dejando Antonia, que nos están dejando todos para extender este amor tan bonito, estos milagros tan bonitos que nosotros somos testigos y que pueden ayudar en el momento en que a veces me hace falta recordar que esa herramienta está ahí para mí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, un abrazo grande, les mandamos desde aquí todas las bendiciones y nos vemos todavía en el próximo workshop. Un abrazo grande. Gracias, Mariela. Gracias, namaste.